Señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase del curso de literatura. Antes de seguir hablando, quisiera que me confirmen si se está escuchando de manera adecuada la exposición de esta presente clase. ¿Me confirman, por favor? Sí. Bueno, veo solamente una confirmación a través del chat. Podrían haber utilizado su micrófono, pero bueno. Si es así, entonces iniciemos la exposición de esta presente clase. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo de la literatura de la Edad Moderna. Eso lo haremos en primera instancia y luego hablaremos acerca de la literatura desarrollada en la Edad Contemporánea. Fundamentalmente hablaremos en esta última instancia del romanticismo. Entonces, vamos a tener en consideración estos aspectos en relación a lo que significa el desarrollo de la literatura de la Edad Moderna. Vamos a hablar de las características, de sus etapas, hablaremos de Shakespeare como un autor representativo y hablaremos de Romeo y Julieta. Y en cuanto a esa literatura de la edad contemporánea, hablaremos acerca de la literatura desarrollada en el siglo XIX, el romanticismo, básicamente, y dentro de lo que respecta a esta propuesta literaria, aparece el escritor alemán Goethe, el autor de la novela Las citas de El joven Werther. Bueno, todo eso es lo que procuraremos trabajar en esta presente clase. Bien, entonces, antes de iniciar la exposición de la misma, voy a tener aquí en cuenta, por favor, voy a realizar una captura de pantalla. Es necesario esto cada clase que nosotros realizamos, la disculpa del caso. Y bueno, bien, ya está realizado, así que vamos a iniciar la exposición. Lo que vamos a trabajar el día de hoy, entonces, nos remite a apreciar lo que significa el desarrollo de la literatura de la Edad Moderna. Vamos a tener en cuenta pues una serie de movimientos culturales que se manifiestan en este periodo histórico. Hablaremos de las características más detalladas que se desarrollan en cada momento. William Shakespeare, escritor inglés muy conocido por ustedes, es el exponente de esta literatura de la Edad Moderna. Hablaremos de su obra titulada Romeo y Julieta, una tragedia que ha alcanzado una connotación en lo que respecta a la literatura universal. Luego hablaremos de la literatura de la edad contemporánea, la literatura que se manifiesta en el siglo XIX, y es el romanticismo uno de esos principales movimientos literarios. Destacaremos en qué lugar apareció, por qué aparece y cuáles son sus principales características. Uno de los representantes es el escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, el autor de la novela Las citas del joven Werther. Hablaremos de la historia, hablaremos del protagonista y las diversas vicisitudes amorosas que éste experimenta. Ya de inmediato iniciemos la exposición. Literatura de la Edad Moderna. Debemos tener en cuenta entonces, estimados alumnos, que la Edad Moderna es uno de los más destacados periodos históricos. El periodo histórico que se manifiesta después de la Edad Media y antes de la Edad Contemporánea. En el desarrollo de la Edad Moderna, apreciaremos cómo la sociedad irá experimentando una serie de cambios. Apreciaremos también el desarrollo de tres movimientos culturales que se manifiestan en forma sucesiva. El Renacimiento, que alcanza su esplendor en el siglo XVII. Luego hablaremos del Barroco, el cual se manifiesta en el siglo XVII. Y la Ilustración, que se pone en manifiesto en el siglo XVIII. En el Renacimiento nosotros vamos a poder apreciar una tendencia a desarrollar un arte totalmente renovado, inspirado en los modelos clásicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, destaca el concepto de antropocentrismo y vamos a ver cómo se pone en manifiesto una filosofía del pensamiento denominada humanismo. El barroco, en términos generales, se ha de caracterizar por su complejidad formal y aparece en una época de conflictos, en una época de crisis. Y la Ilustración es
en la última etapa de la Edad Moderna, es un momento en el cual apreciaremos una apertura a la modernidad, ¿no? Con la importancia, conceptos como la razón, la ciencia, la filosofía, el progreso, ¿no? Claro que estoy hablando en términos generales, porque evidentemente vamos a hablar de cada uno de los momentos que conforman la edad moderna. Así que, de inmediato, apreciemos este primer momento denominado Renacimiento. Cuando hablamos del Renacimiento, nosotros debemos de tener en cuenta que esa palabra implica volver a nacer, o sea, es un volver a florecer de la vida cultural y artística, cuya inspiración se encontrará en los modelos clásicos. O sea, vamos a ver cómo el Renacimiento propone una renovación del arte. Esos primeros brotes renacentistas se apreciarán en la ciudad italiana de Florencia allá por el siglo XIV. Esas ideas se difunden por el resto de Italia y esto ya se hace perceptible en el siglo XV, y el apogeo del Renacimiento ya se evidencia en el siglo XVI. ¿Sí? Desde Italia se irradian esas ideas hacia el resto de Europa occidental. Siendo el Renacimiento el primer movimiento cultural de la Edad Moderna, apreciaremos cómo buscará cambiar radicalmente muchos aspectos de la época anterior, llámese la Edad Media. Entonces, vamos a ver cómo el Renacimiento aparece en una época en donde, si en la Edad Media el feudalismo fue muy importante como medio de producción, durante el siglo XVI apreciaremos cómo el feudalismo ya empieza a experimentar una crisis. Es innegable entonces esta situación. Si en la Edad Media la forma de desarrollar la economía fue el trueque, en el Renacimiento apreciaremos cómo se impulsan conceptos como el mercado y el capital. Entonces, la instauración del Renacimiento irá de la mano con una serie de cambios y de situaciones. Es importante, por ejemplo, mencionar, sumado al interés por la cultura de la antigüedad clásica, un hecho puntual que aconteció en 1492. El descubrimiento de América permitió la expansión de Europa occidental y esto implica el trazado de nuevas rutas. Las ideas se van difundiendo. La invención de la imprenta también fue vital porque el conocimiento empezó a difundirse. Entonces también es otro hecho importante. A todo esto se le suma, por ejemplo, el interés que ahora en el Renacimiento adquiere el hombre. En la Edad Media, el interés se centraba en Dios. Dios era el centro de atención, el centro de interés. Toda actividad del hombre estaba centrada en la imagen de Dios. En la Edad Media primaba el teocentrismo. Ese teocentrismo durante el Renacimiento será reemplazado por el concepto de antropocentrismo. Y es durante el Renacimiento que se aprecia el desarrollo de una forma de pensamiento, un pensamiento filosófico denominado humanismo. ¿A qué llamaremos humanismo? El humanismo se sustenta en ese interés por la cultura clásica, por los modelos del pasado, por la revaloración de los escritores de la antigüedad y por el conocimiento de lenguas como el griego y el latín. Además, en el desarrollo del humanismo, vamos a apreciar la importancia de la razón por encima de la fe y además la atención que se le otorga al hombre, al individuo, lo que acentúa el concepto de antropocentrismo. Esto se pone en evidencia entonces en muchos de los pensadores de la época, esa actitud humanista. Y lo apreciaremos en autores como Desiderio Erasmo de Rotterdam, como en Michel de Montaigne, en François Rabelais, en Luis de Camões, en Tomás Moro, en Nicolás Maquiavelo, en Torcuato Tasso, entre muchos otros. Eso es lo que podríamos mencionar en torno a este primer movimiento cultural desarrollado durante la Edad Moderna. Sigamos con la Edad Moderna, avanza el tiempo y ahora apreciaremos el desarrollo del Barroco.
nos vamos a ubicar temporalmente en el siglo XVII. El barroco aparece en una época muy complicada, en una época en donde se acentúan los conflictos, en donde hay hambruna, hay miseria, hay guerras, y todo esto genera una gran crisis socioeconómica que agobia a los estados europeos. Esto genera a su vez una gran sensación de pesimismo. Entonces, en medio de todas estas situaciones desastrosas y conflictivas, se manifiesta el barroco. El barroco se caracteriza fundamentalmente por proponer un arte que se caracteriza por su complejidad. Cómo se sustenta, cómo se entiende, cómo se interpreta esa complejidad. Pero complejidad debido a los diversos recursos que emplean los artistas para desarrollar sus obras. Y entonces esa complejidad se pone manifiesta en la pintura, se pone manifiesta en la escultura, en la arquitectura y obviamente en la literatura. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo la arquitectura, vamos a apreciar cómo en columnas y fachadas vamos a encontrarnos con formas ondeantes, ¿no? Y se evidencia la sensación de movimiento. Además, también hay un estilo totalmente recargado, ¿no? Muchas formas se comprimen, etc. Pero este mismo efecto también lo vamos a apreciar en la literatura. ¿Cómo se logra ese efecto de complejidad y ese estilo recargado? Con el uso de determinadas figuras literarias, como la metáfora. Hay metáforas difíciles de entender, de metáforas extensas, y también apreciaremos el enrevesamiento de las expresiones gracias al uso del hiperbo. A todo esto se le suma la incorporación de personajes y elementos provenientes de la mitología greco-latina. Por otro lado, vamos a ver cómo se destaca, se pone aquí que manifiesta la trascendencia de la idea de movimiento. Hay un gran dinamismo, nada es estable, y esto entonces desemboca en la imagen que proyecta el hombre. El hombre, debido a esa inestabilidad, es considerado un ser inconstante, cuya vida es pasajera. Vamos a ver cómo aquí se pone de manifiesto la relación entre vida y muerte. Muerte es un tema recurrente en los autores del barroco. El manejo de contrastes también se pone en evidencia en el barroco, o sea, conceptos totalmente opuestos. Hay que señalar también de que barroco es la denominación que se le otorga al segundo momento del siglo de oro español. Siglo de oro que se manifiesta a través de la obra de autores representativos del siglo XVII, como Cervantes, Calderón, Góngora y Quevedo. Ahora, evidentemente el barroco no es exclusiva de España. En otros lugares también se manifiesta, como en Inglaterra, donde destacarán autores de la talla de William Shakespeare y del poeta John Milton. Eso es lo que podríamos decir en torno al barroco. Finalmente, vamos a apreciar el desarrollo de la ilustración. La ilustración se pone de manifiesto en Francia en el siglo XVIII. A la ilustración también se le conocerá como el siglo de las luces. Vamos a ver entonces cómo con la ilustración se supera definitivamente ese orden feudal. El feudalismo ya no sirve, ya no funciona dentro de la dinámica de una sociedad que ha cambiado. Se impone a partir de la ilustración el concepto de capitalismo. Vamos a ver entonces cómo se le otorga importancia durante la ilustración a conceptos como la razón, el progreso, la ciencia y la filosofía. El desarrollo de la ilustración tendrá una fecha emblemática. Esa fecha es 1789. Ustedes bien saben que en ese año se produjo la Revolución Francesa. En realidad es una época de grandes revoluciones. Revolución liberal, revolución ideológica, revolución industrial, etc. Es durante la Ilustración que debemos destacar la labor de los importantes intelectuales franceses de la época. Entre ellos podríamos mencionar a Charles de Montesquieu,
a Jean-Jacques Rousseau, a Denis Diderot y a Voltaire. Solamente para complementar. Si bien es cierto, la ilustración se centra en el aspecto intelectual y filosófico, la ilustración también tendrá una expresión artística literaria. Ella será conocida como neoclasicismo o también como clasicismo francés, donde vamos a destacar la labor de importantes escritores, entre ellos Jean Racine, Pierre Corneille, Jean La Fontaine y Jean-Baptiste Poquelin, este último conocido con el seudónimo de Molière. Entonces, esto es lo que compete a la ilustración. Hemos apreciado entonces, estimados alumnos, un marco contextual de lo que significa el desarrollo de la edad moderna. Y en cuanto a la literatura de la edad moderna, uno de los autores más representativos y que ha adquirido universalidad es William Shakespeare, autor de Romeo y Julieta. Hablemos algo de la vida de Shakespeare. William Shakespeare es uno de los más destacados escritores de origen inglés. Nació en el año 1564 en la localidad de Stratford-upon-Avon. Debido a su lugar de nacimiento, algunos lo llamarán como el bardo, el poeta de Avon, otros lo conocerán como el cisne de Avon. Se trata de una figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Cronológicamente, podría pertenecer al periodo renacentista, pero gran parte de su obra adquiere caracteres propios del Barroco. Shakespeare, desde muy joven, sintió atracción por el mundo del teatro y con el paso del tiempo se convirtió en gran dramaturgo, es decir, autor de obras teatrales, actor de las mismas y en empresario teatral. Él alcanzó cierto estatus económico y desde ese momento abandonó el mundo del teatro, su vida estuvo inmersa en una serie de problemas económicos y familiares, dejando de existir el escritor en el año 1616. Que nos ha otorgado Shakespeare en lo que respecta a su producción literaria, nos destacan aquí sus obras líricas y sus obras dramáticas. En lo que respecta a esas obras líricas, aparecen poemas breves, como el emblemático Venus y Adonis, ¿no? Uno de los más reconocidos, y también destaca una colección de sonetos. Pero lo más interesante lo encontraremos dentro de esa producción dramática, y es que aquí aparece serie de dramas históricos, por ejemplo, Ricardo III y Enrique IV. También podríamos apreciar el desarrollo de comedias. Destacan Sueño de una noche de verano y El mercader de Venecia. Indudablemente que la mayor, en este caso, la mayor parte de su producción teatral reconocida la encontraremos en sus tragedias. Obras memorables aquí aparecerán, como por ejemplo Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, El Rey Lear, etc. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hablar acerca de una de estas tragedias más reconocidas. Aquí hablaremos de Romeo y Julieta, ¿no? Una obra que se caracteriza porque nos ha de presentar una historia compuesta con un lenguaje de gran riqueza poética, en donde aparecen abundantes metáforas. La versión inglesa, que la versión original, se caracteriza porque combina el verso y la prosa, aunque las traducciones al castellano priorizan el uso de la prosa. Hablemos entonces de la historia que desarrolla Shakespeare a través de Romeo y Julieta. La historia que se desarrolla en la ciudad italiana de Verona. En Verona hay una situación que llama la atención de los habitantes. Dos familias rivalizan entre sí por cuestiones políticas. Los Montesco se enfrentan a los Capulet. Al inicio de la obra, los criados de ambas familias tendrán un altercado que se degenera con la intervención de integrantes de estas dos familias. Por un lado, por ejemplo,
aparece Benvolio en la familia Montesco y Tebaldo en la familia Capulet. Esta discusión se degenera, originándose una gran pelea en las calles de Verona. Los habitantes están hartos, hastiados, cansados de que esta situación sea reiterativa y exigen al príncipe de la Scala, el gobernante de Verona, que asuma cartas en el asunto. A pedido de la población, el príncipe se aparece y con su presencia se acaba esa trifulca. El príncipe advierte a los Montesco y a los Capuleto que aquel que inicie una nueva pelea será castigado con la pena de muerte. Advertidos, Montesco deciden retirarse a sus respectivos hogares, lo propio harán los Capuleto. Pero ahí surge la preocupación del señor Montesco. El señor Montesco está muy preocupado por la actitud que ha adoptado últimamente su hijo llamado Romeo. ¿Qué pasa con Romeo? Romeo últimamente aparece triste, callado, meditabundo, cabizbajo, sin ánimos, se ausenta en las noches de la casa, no llega a dormir y cuando llega a la casa se encierra en su habitación y no quiere saber nada de nada. Porque vamos a ver cómo es una situación que llamará la atención del señor Montesco. Esto se le cuenta a su sobrino Benvolio y Benvolio trata de descubrir qué le pasa a Romeo. Entonces se despide el señor Montesco, avanzan las horas, llega el amanecer y con los primeros rayos del sol aparece Romeo. Benvolio le pregunta a Romeo dónde ha estado, qué ha estado haciendo, qué es lo que le sucede. Romeo manifiesta que ha pasado la noche en el bosque y ha estado allí llorando penas de amor. Romeo reconoce que está enamorado, pero él sufre mucho porque la muchacha de quien está enamorado pertenece a la familia rival, pertenece a los Capuleto. El nombre de ella es Rosalía. Pero sucede que Romeo está experimentando un amor no correspondido con Rosalía. ¿Por qué dice esto Romeo? No tiene explicación. Lo que pasa es que Romeo es un muchacho impetuoso, un muchacho que quiere vivir el amor a plenitud. ¿Y qué significa eso? Besos, abrazos, caricias, muestras de amor, etcétera, pero quiere vivir algo más que consuma, una entrega total. Sin embargo, Rosalía ha crecido en un ambiente totalmente religioso. Ha sido formada cual si fuese una monja. Ella quiere conservar su castidad, su virtud, su inocencia. Y como no le entrega esa inocencia a Romeo, Romeo se siente rechazado y él cataloga a todo esto como amor no correspondido. Por eso, Romeo sufre. Mientras tanto, en la casa de los Capuleto, el señor Capuleto recibe la visita del conde Paris. El conde Paris visita al señor Capuleto porque tiene la intención de pedir la mano de la hija de este señor. Su hija se llama Julieta. Pero el señor Capuleto manifiesta de que es muy pronto para que su hija se case. Le pide al conde Paris que sea prudente y que por lo menos espere un par de años. El conde Paris, bueno, después de tanto pensarlo, aceptará. Por lo tanto, el señor Capuleto le dice al conde que cuando su hija tenga 15 años podrá contraer nupcias. Mientras tanto, la señora Capuleto ya empieza a expresarle ideas de matrimonio a su joven hijo. La pedida de mano es un pretexto para que los Capuleto organicen un gran baile que es anunciado en las calles de la ciudad de Verona. Todos en la ciudad están invitados, menos los montes. De ese baile se entera Benvolio. Benvolio trata de convencer a Romeo para que vaya a ese baile. ¿Por qué quiere Benvolio que Romeo asista? En el baile seguramente estará Rosalía, pero no solamente ella, sino también estarán presentes otras hermosas mujeres de la ciudad de Verona. Lo que pretende Benvolio es que Romeo deje de sufrir por una chica y se fije en otra. Así pues, tras convencerlo, Romeo y Benvolio irán al baile de los Capuletos. Provistos de máscaras, ingresan a la casa de la familia rival, acompañados por algunos otros invitados y coreógrafos. Ya dentro de la casa,
Romeo se quita la máscara y trata de encontrar a su amada Rosalía entre la gente. Tebaldo, sobrino del señor Capuleto, reconoce a Romeo y siente que es una ofensa que un Montesco esté presente allí. Pide a un criado una espada porque quiere ir en contra de Romeo, pero el señor Capuleto se lo impide. No quiere problemas y además tiene buenas referencias de Romeo. Romeo, en su intento por encontrar a Rosalía, de pronto se siente totalmente atraído por la hermosura que proyecta una joven muchacha. Se trataba de Julieta. Y entonces él buscará acercarse a ella. La muchacha se percata de la presencia del joven, también sentirá atracción y se produce un amor a primera vista. Los dos muy encantados, entonces no se separarán durante el tiempo del baile. Es más, pasarán todo el momento juntos hablando acerca de diversos temas, la religión, el pecado, el amor, etc. Llegó un momento que nadie menos lo pensaba, Romeo le roba un beso a Julieta. Julieta es muy joven, tiene 13 años, y no tiene experiencia en estos avatares, en estas situaciones. Julieta entonces le dice a Romeo: ¿qué has hecho, Romeo? Has dejado tu pecado en mis labios. Y Romeo le dirá: no te preocupes, si quieres devuélveme mi pecado, y la besa otra vez. Y así los jóvenes serán felices durante el tiempo de vida. El baile acaba y ambos se separan. Al separarse, entonces ellos se dan cuenta o descubrirán de que pertenecen a familias rivales. El destino lo ha querido. Muy bien, veamos lo que acontece en el acto 2. Romeo entonces quiere saber si es correspondido en el amor y sin importarle la consecuencia decide regresar a la casa de los Capuletos. Él ingresa al jardín de dicha casa y por ahí, sin ser visto, camina hasta las afueras de la habitación de Julieta. La habitación de Julieta tenía un balcón que se proyectaba a ese jardín. Romeo se esconde debajo de ese balcón. Y en el balcón aparece Julieta, quien manifiesta que ha encontrado el amor de su vida, empieza a hablar a solas ella, pero lamenta que su amor se llame Romeo y se apellide Montes. Al escuchar esto, Romeo confirma que su amor es correspondido. Y se deja ver por Julieta y le dice: pero si quieres no me llames ni Romeo ni Montesco, llámame amor si quieres. Y Romeo entonces le hace una serie de promesas amorosas, pero ella, Julieta, le hace una advertencia y le dice: espera, Romeo, si tus intenciones son buenas, seguramente tú buscarás casarte conmigo. ¿Es así? Pero si tú buscas otra cosa, entonces mejor vete de aquí. Romeo le dice que está dispuesto incluso a casarse por amor. Y al escuchar esto, ella es muy feliz. Pero se separan ambos jóvenes, felices, ¿no? Porque los dos se aman. Y Romeo se va, pero no se va a su casa. La enésima vez, él amanecerá en otro lugar. Y sabemos que es su mejor amigo Fray Lorenzo. Fray Lorenzo estaba en su convento. Ve llegar al muchacho en el amanecer y el fraile piensa que Romeo ha pasado otra noche en el bosque llorando. Pero para sorpresa suya, Romeo está feliz, está radiante, está muy contento. ¿De dónde viene Romeo? ¿Por qué está feliz? Romeo dice: vengo del baile de los Capuletos. Y entonces el fraile saca sus conclusiones: no me digas que ese baile también fue Rosalía. No me digas que tú y ella han estado juntos, ¿no? Y ha pasado algo, porque te veo feliz. Y Romeo le dirá: ¿Rosalía? ¿Qué Rosalía? Rosalía fue el pasado. Rosalía ya fue. Romeo dice que ahora está enamorada de Julieta. Esto no es tomado bien por el fraile, no está de acuerdo con él. El fraile no acepta que los jóvenes se enamoren tan pronto, pero después toma esta relación desde otra perspectiva. Quizás ambos jóvenes al unirse puedan acaso acabar con esa rivalidad familiar. Romeo le dice al fraile que ama a Julieta y que está dispuesto a casarse ese mismo día. A través de la ama de Julieta, ella recibe un mensaje. Julieta debe acudir al convento y con el pretexto de confesarse es que ella va. Y en el convento, Fray Lorenzo casa a Romeo y a Julieta. Y ambos son. Recién estamos concluyendo
el acto 1. Acto 3. En las calles de Verona conversaban amenamente Romeo, Benvolio y Mercucio. Sucede entonces que esa conversación es interrumpida gracias a que se aparece Tebaldo. Tebaldo reclama a Romeo el haber ido al baile sin invitación. Romeo no tiene problemas, evade esa confrontación y su lugar será tomado por Mercucio. Mercucio y Tebaldo discuten fuertemente, la discusión se degenera y Tebaldo termina matando a Mercucio. Entonces, al enterarse de esto Romeo asume que esa muerte es culpa suya. Romeo va en búsqueda de Tebaldo, le increpa, hay una lucha entre los dos y Romeo termina matando a Tebaldo. Entonces Romeo pretendió huir, pero el príncipe se aparece. El príncipe de la Scala descubre lo que ha pasado. Romeo mató a Tebaldo, pero Tebaldo había matado antes a Mercucio. Entonces Romeo debe recibir un castigo. No la pena de muerte, pero sí otro castigo drástico. Se trata de el destierro. Romeo tendrá que irse de Verona para siempre y olvidarse de todo lo que hay en la ciudad. Familia, bienes y sobre todo olvidarse de su amada Julieta. Romeo muy triste va en búsqueda de Fray Lorenzo. Mientras que a través de su ama, Julieta se ha enterado del destierro de Romeo y de la muerte de Tebaldo. Julieta, a través de la misma ama, le envía un mensaje a Romeo. Romeo debe ver a Julieta. Entonces ya al anochecer, Romeo retorna a la casa de los Capuletos, otra vez intervisto, atraviesa el jardín, pero esta vez trepa el balcón de la habitación de Julieta e ingresa en dicha habitación. Entonces, vamos a ver cómo se trata de la última noche que Romeo pasará en la ciudad. Romeo y Julieta, aparentemente, no lo dice la obra, pero eso lo interpretamos, quieren una noche de amor, de entrega total. Al amanecer entonces, Romeo se despide de Julieta y se va de Verona para siempre. Julieta no soporta la ausencia de Romeo. Se siente triste, mal, devastada, no deja de llorar a cada momento. Y la familia cree que ella está llorando por la muerte de Tebaldo. Entonces, tratando de buscar el bien para Julieta, le piden al conde París que olvide los 2 años, espera, y que lo más pronto posible pues acuerde el matrimonio con la mujer. Entonces, fíjese en esta situación que debe afrontar Julieta. El amor de su vida se va y encima le imponen un matrimonio. ¿Qué hacer? Esto lo veremos ya en el cuarto acto. Julieta, en su desesperación, acude a Fray Lorenzo. Fray Lorenzo entonces traza un plan. Le otorga a Julieta un narcótico y le dice, bebe esto, con ello vas a aparentar una inesperada muerte y así evitarás el matrimonio con el conde París. No te preocupes, esto tiene un efecto pasajero y todo esto se lo contaremos a Romeo. De tal manera entonces que Julieta ingiere el narcótico y el día en el cual se iba a casar, ese día amanece, entre comillas, muerta, causando tristeza en su familia y sobre todo en el pobre conde que pretendía casarse y su amada de pronto se muere. Así pues, vamos a ver cómo el cuerpo de Julieta es llevado a la cripta de los Capuletos y el conde estará al lado llorando su destino. Quinto acto. En el quinto acto, Romeo aparece en la ciudad de Mantua. Allí ha sido desterrado. Romeo se encuentra con algunos criados y le pregunta sobre novedades en Verona. Le cuenta si pasó esto, pasó lo otro, y uno de ellos le dice, ay, por si acaso, Julieta se murió. Romeo no lo podía creer. ¿Cómo es posible? Nadie me ha contado nada. Y Romeo decide salir de Mantua para regresar a Verona. A él no le importa lo que le hagan. Pero antes de salir de Mantua, consigue a través de un boticario un poco de veneno que lleva consigo. Romeo llega a las afueras de la cripta de los Capuletos y en ese lugar le entrega al criado Baltasar una carta y le dice, toma Baltasar, dale esta carta a mi padre. En ella explico muchas cosas. Y Romeo ingresa en la cripta de los Capuletos. Al ingresar, será reconocido por el conde París que se encontraba en su interior. El conde pensaba que Romeo pretendía hacer algo malo. Entonces decide enfrentar a Romeo. Romeo saca su daga, los dos empiezan a luchar utilizando dagas, algunos soldados buscarán refuerzos y como resultado de esa lucha,
Romeo termina matando al conde Paris al ver a Julieta y al creer que está muerta, el veneno en una copa lo quiere y así se quita la vida. Mientras tanto, en su convento, Fray Lorenzo recibe la visita de Fray Juan. Fray Juan era el fraile que debió llevar el mensaje a Romeo a Mantua, pero el mensaje nunca lo pudo llevar, ya que mientras se dirigía a Mantua, Fray Juan experimentó una situación de epidemia, hubo cuarentena, lo encerraron y recién lo han dejado libre. Al enterarse de esto, Fray Lorenzo decide ir él mismo a explicar a Julieta lo que ha pasado. Se encuentra con Baltasar en las afueras de la cripta y este le dice que Romeo está en el interior. Cuando el fraile ingresa raudamente, encuentra muertos al conde Paris y a Romeo, mientras que Julieta está reaccionando ya que el efecto narcótico está pasando. Y el fraile le dice, Julieta, vámonos de aquí, después te explico lo que ha pasado. Entonces reacciona finalmente Julieta. Julieta se percata de las muertes del conde Paris y de Romeo. El conde en realidad no es una antecedente de esto. Y entonces ella en su desesperación, contando ver muerto a Romeo, coge la daga de este y se clava dicho instrumento en el pecho, quitándose así la vida. Entonces, vamos a ver cómo Fray Lorenzo no pudo evitar la muerte y se da cuenta de que recientemente hay 3 muertos en dicho lugar. Le van a echar la culpa a él. Trata de escapar, pero llega a la guardia imperial y lo detiene, acusándolo de estas muertes. Pero el fraile confiesa el amor secreto entre Romeo y Julieta, lo que se corrobora con la carta que tenía Baltasar, y vamos a ver entonces cómo todo ello se hará ante los integrantes de los Montes y los Capuletos. Ambas familias reconocen terror y se produce la reconciliación entre ellos. Y así es como finaliza Romeo y Julieta. ¿Cuáles son entonces los temas abordados a través de esta obra? El amor, el tema más importante, y sobre todo la pasión juvenil que sobrepasa los obstáculos sociales. Las rivalidades políticas y luchas por el poder complementan esta tema. Bien, entonces esto sería todo en relación a la literatura de la edad moderna. Rápidamente, literatura de la edad contemporánea. Había manifestado que la edad contemporánea se constituye fundamentalmente por lo que acontece en el siglo XIX y en el siglo XX. En el siglo XIX, por ejemplo, vamos a destacar el desarrollo de 2 importantes movimientos literarios, el romanticismo y el realismo. En la presente clase hablaremos acerca del romanticismo, propuesta literaria que se manifiesta desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Ejerce este movimiento literario una gran hegemonía en la literatura europea de esa época. Inicialmente, el romanticismo surgió en Alemania y en el Reino Unido. Aparece como respuesta al racionalismo imperante de la Ilustración y también a la moral burguesa. Como propuesta literaria, ¿por qué se caracteriza el romanticismo? Bueno, en primer lugar, por la preeminencia de la subjetividad. Cuando hablamos de subjetividad, vamos a poner énfasis en las emociones y los sentimientos, el sentimiento amoroso. Pero también vamos a ver cómo el romanticismo se ha de caracterizar por el culto al yo, por expresar un gran individualismo, por la exaltación de la propia personalidad. El romántico se asume como un ser único, un ser incomprendido muchas veces. Por eso es que el romántico suele aislarse, suele ensimismarse, tiene una vida solitaria. Además, también en cuanto al romanticismo, vamos a apreciar esa tendencia a la imaginación, a la fantasía, a la idealización. Importante también sería destacar el concepto de libertad en el desarrollo del romanticismo, lo que deviene en la libertad de creación y la libertad de pensamiento. Por otro lado, la exaltación o idealización de la naturaleza es otra característica. En este sentido, entonces, vamos a ver cómo el romántico considera que los elementos de la naturaleza adquieren una connotación especial, se vinculan con sus sentimientos. Por último, podría mencionar el interés por el pasado legendario que manifiesta la propuesta romántica.
Estas son las características entonces del romanticismo. Hemos afirmado en su momento que esta propuesta literaria surgió en Alemania y en el Reino Unido. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con la presencia de representantes de ambos lugares. Escritores alemanes, como por ejemplo Friedrich Schiller, Johann Herder y Johann Wolfgang von Goethe, son los más representativos. En el Reino Unido también destacan algunos escritores. Podríamos hablar, por ejemplo, de la presencia de Lord Byron, de Walter Scott, de Percy Shelley, de William Wordsworth, de William Blake, de Samuel Coleridge, entre otros. Bien, entonces, lo que haremos a continuación es hablar acerca de uno de esos representantes de la estética romántica. Aquí aparece el escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, autor de la novela Las citas del joven Goethe. Johann Wolfgang von Goethe, conocido también como el genio o el sabio de Weimar, nació en el año 1749, considerado una figura importante de la literatura alemana de tendencia romántica. Durante su vida se encargó de liderar el movimiento Sturm und Drang, traducido al castellano Tempestad y Pasión, una propuesta predecesora del romanticismo debido a sus posturas antineoclásicas, antipreceptistas. En lo que respecta a la producción literaria de Goethe, vamos a encontrarnos con una serie de obras diversas, como por ejemplo un poema épico titulado Hermann y Dorotea, obras líricas como las elegías romanas y los epigramas venecianos, obras teatrales, siendo la más importante Fausto, tomándose de otros títulos, como Ifigenia de Táuride, Torcuato Tasso, Estela, etc. Novelas también han sido escritas por Goethe. Podríamos hablar de algunos títulos, como Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, y sobre todo destaca aquella que lleva por título Las citas del joven Goethe. Hablemos a continuación entonces acerca de esta novela. La novela presenta el desarrollo de dos partes. En la primera parte aparece nuestro protagonista. Werther es un muchacho que podríamos considerarlo como el prototipo del romántico. Idealista, soñador, muchacho muy sensible que se emociona ante los elementos más simples de su entorno, como los elementos de la naturaleza. Werther, cansado de la rutina que significa vivir en la ciudad, decide abandonar este espacio, este ambiente, y se trasladará a un poblado rural. Se establece allí, interactúa con la población y allí puede desarrollar una vida plena de artista. Se dedica a la pintura y se dedica a la lectura de su autor favorito, Homero. Cerca de ese poblado está el valle de Walheim. Frecuentemente visita este valle y él siente una gran experiencia. Hay una sensación de calma, de tranquilidad que lo embarga. Se siente muy feliz al estar en contacto con el paisaje natural, con los animales, etc. Ese regocijo se lo contará a través de una serie de cartas a un amigo llamado Guille. Sucede entonces que esa tranquilidad se verá trastocada cuando Werther conoce a Carlota. Carlota es una muchacha buena, hermosa, sencilla, que está comprometida con un hombre de negocio llamado Alberto. A pesar de ello, Werther siente una gran atracción, no solamente por su belleza física, sino también por su trato, por su forma de ser, una muchacha abnegada que cuida a su padre ya entrado en años y a sus hermanos menores. Muchas veces Werther la visita, tienen grandes y prolongados paseos, ella lo lleva del brazo, él se siente feliz, se regocija con los niños, es querido por los hermanos menores de ella, en fin, todo es felicidad. Pero de su prolongado viaje, Alberto retorna y se percata de esta situación. Entonces se hace amigo de Werther para descubrir qué intenta hacer. ¿Qué es lo que descubre? Descubre que Werther es un buen muchacho incapaz de hacer daño a otra persona. Permite las visitas a su mujer y cuando visitaba a Werther a Carlota, sufría muchísimo. Él entonces
y al mismo tiempo experimentaba un gran sufrimiento de ver cómo Alberto abrazaba a Carlota, la tomaba de la mano. Entonces, esto se lo cuenta a Guillermo. Guillermo le aconseja y le dice, bueno, si acaso no hay ninguna esperanza con ella, lo mejor sería olvidar. Y así entonces, tratando de olvidar a Carlota, Werther acepta un trabajo que implica trasladarse a la ciudad y allí desenvolverse para el embajador. Así entonces concluye esta primera parte. La segunda parte nos presenta a un Werther totalmente incómodo, aburrido, asqueado, que en la ciudad no tiene la libertad propia de un artista. Tiene que sujetarse a normas, a reglas. Entonces, finalmente, Werther renuncia a su trabajo tras enterarse a través de una carta que Carlota y Alberto habían contraído mucho. Werther viaja hacia diversos lugares, entre ellos su pueblo natal, visita la casa del príncipe, pero decide retornar al pueblo donde conoció a Carlota. Al regresar a ese lugar, retoma esa visita a Carlota. Siente que su amor otra vez renace, pero ahora con mayor efervescencia. Entonces, vamos a ver cómo esta situación ya no es tan admitida por Alberto. Han surgido rumores. Alberto le dice a Carlota que por favor prolongue Werther esa visita. Y eso lo hace. Carlota le dice a Werther que esas visitas ya no sean tan continuas. No me visites hasta Navidad. Werther, quien ya tenía rondando en su cabeza esas ideas suicidas, aceptará. Cuando Alberto parte a hacer otro viaje de negocios, Werther va a casa de Carlota, no para verla, sino para recoger unos libros. Ahí Carlota, que en el fondo esperaba la visita de Werther, empieza a hablar con él y le pide que recite algunos versos. Werther lo hace para complacerla, pero eran versos amorosos, prácticamente confiesa su amor a través de ellos. Werther derrama lágrimas y también Carlota, tal vez porque ella no puede corresponderle a su amor. Los dos están tristes, Werther se arrodilla ante Carlota, ella lo hace incorporarse, le toma las manos, lo acerca a su pecho, y en ese momento celestial para Werther, Werther se atreve y besa a Carlota. Carlota se deja llevar por el beso, pero después reacciona empujándolo a Werther y se encierra en una habitación. Werther quería explicarle lo que había motivado ese beso, pero no obtiene respuesta. Al final, de tanto insistir, Werther se va, pero su despedida es misteriosa. Adiós para siempre. Werther ya había decidido suicidarse. Entonces regresa a su habitación, Alberto regresa del viaje también, Carlota duda si contarle o no lo que había pasado, y Werther, mientras tanto, hace una carta dirigida a Alberto, solicitándole las pistolas que él tiene de adorno en la pared de su casa, le pide que le preste porque piensa realizar un viaje, así afirma Werther. Alberto ordena a Carlota descolgar estas armas, y esas armas se las enviará con un criado a Werther. Carlota tenía un mal presentimiento. Werther entonces al recibirlas en medio de la soledad y en su habitación en víspera de Nochebuena, inmerso también en los recuerdos, coge una de las pistolas, se apunta en la cabeza y se dispara tratando de poner fin a su vida. Entonces vamos a ver cómo a la mañana siguiente un criado encuentra a Werther en medio de un charco de sangre, pero él todavía respiraba, su corazón latía débilmente. Se le da los cuidados del caso, pero su muerte sería inevitable. Muchas personas allegadas a Werther estarán tristes, llorando al pie de la cama donde él se encontraba. Alberto no lo pudo creer y Carlota se desmayó. El propio Alberto fue a ver. Estaba allí con una venda en su cabeza, la cabeza ensangrentada, y su muerte llegará a mediodía. Ese mismo día, pero ya en la noche, el cuerpo de Werther fue enterrado en un terreno cerca a un camino, lugar donde él mismo ya lo había dispuesto. Ningún religioso estuvo presente y Alberto no tuvo el valor de despedirse de nuestro protagonista. Así finaliza entonces las citas del joven Werther. ¿Cuáles son los temas abordados en esta importante novela? Podemos hablar del deseo amoroso, del amor prohibido, de la exaltación de la naturaleza y de la vida burguesa.
Las cuitas del joven Werther fue publicada en el año 1774, pero luego fue reelaborada y a partir de la publicación de 1782 posee la escritura con la cual la conocemos en la actualidad. Se trata de una novela de tipo epistolar. ¿Por qué de tipo epistolar? Por su estructura, pero presenta una sucesión de epístolas o de cartas. ¿Por qué es importante esta obra? Pero esta obra tiene trascendencia porque con su publicación se inicia el romanticismo intimista y al mismo tiempo sienta la base de la novela moderna. La obra se caracteriza porque describe en detalle la vida burguesa en contraposición a la personalidad de Werther. ¿Y cómo es la personalidad de Werther? Werther, ¿cómo parece? Un muchacho idealista, un muchacho soñador, un muchacho que expresa una pasión exaltada y que se emociona con lo más simple de su entorno, llámese en este caso los elementos de la naturaleza. Bien, entonces, esa es la importancia que adquiere las citas del joven. Bien, muchachos, entonces hemos... Sí, hay alguna consulta. Creo que ya no. Profesor Neira, disculpe que le interrumpa, faltan 2 minutos para que entre el siguiente profesor. Sí, me despido en menos de 2 minutos. Ya, perfecto. Gracias. Correcto. Bien, entonces, ya que se ha mencionado ello, lo que vamos a hacer a continuación es compartir con todos ustedes las claves de las preguntas propuestas para esta presente semana. Y bien, jóvenes, hemos llegado al final de la exposición. Muchísimas gracias, jóvenes, por la atención prestada y conmigo será hasta la siguiente semana. Bien. Gracias, espero que puedan intervenir en lo sucesivo. Cuídense bastante, muchachos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias, profesor.